vamos a hablar de la tragedia del TC-48, un avión Douglas DC-4, 4 motores, en el cual fallecieron todos estos cadetes del último año de la promoción de la Escuela Militar de Córdoba. También murieron aviadores peruanos, porque el avión en su viaje recogió aviadores peruanos y aviadores colombianos. Iba con destino a Estados Unidos, en su viaje de egresado, vamos a decir así. Eran en total 68 personas las que murieron. 54 eran cadetes, 5 oficiales y 9 miembros de la tripulación. Ocurrió en el año 65 y toda la información que suministró el gobierno, vean todos los videos que hay, está lleno de periodistas hablando boludeces, reporteando, diciendo cualquier cosa. Todo lo que dicen es mentira. Pero es tan falso lo que han dicho que, por ejemplo, la Fuerza Aérea dijo que el avión había caído al mar. Nunca hubo una prueba de que cayó al mar. Sí, cayó ahí. Fueron después de 30 años con robots, como esos que descubrieron la San Juan, y ahí no había nada. O sea, queda todo bolazo. Pero la Fuerza Aérea entregó salvavidas verdes, chalecos salvavidas verdes y algunas gorras. Cuando los familiares tuvieron acceso a estas pruebas, comprobaron que los salvavidas eran de la prefectura. Y aparte, olían a naftalina. La puta vida entraron en agua de mar. O sea, fue muy absurdo la negación. Era como diciendo, trataron a los familiares de tontos, porque las pruebas eran absurdas. El avión tenía que ir a la base aérea Howard en Panamá y después continuar hasta el aeropuerto de San Salvador en El Salvador. Y lo que ocurrió es que después de despegar de la base Howard, ocurrió todo esto de que el piloto avisó que tenía un motor incendiado, otro motor lo tenía parado, que se venía cayendo, estaba a 500 metros de altura. Se comunicó con otro avión que estaba en vuelo en ese lugar, de otro piloto que escuchó lo que estaba ocurriendo y le dijo, mirá, anda a tal lugar, me imagino, con tantas personas y con el problema de la estabilidad del avión, todo el mundo le dijeron que fue hacia Costa Rica. En realidad no fue hacia Costa Rica, en realidad el avión volvió hacia la base Howard, en Panamá, pero no llegó a aterrizar en la base Howard. ¿Por qué no llegó a aterrizar en la base Howard? Porque aterrizó en un campo improvisado que tenían revolucionarios cubanos, anticastristas. Y hay que hablar de todo ese quilombo, de lo que ocurría en esa época. Ahora lo vamos a explicar, pero, por ejemplo, esta cédula que pertenece a uno de los pilotos, si lo buscan en internet van a ver que los datos, la tenía uno de los amigos de este cadete, que en su lugar dijo, che, guardame tus cosas ahí. O sea, salió el TC-48 y otro más. En ese otro estaba este amigo de este piloto con los documentos de él. La Fuerza Aérea después dijo que esa cédula, que se le entregó, dijo, mire, yo me quedé con esto, si llega a aparecer algún día, acá tiene el documento. Entonces la Fuerza Aérea dijo que el documento lo van a encontrar en el mar, mordido por tiburones. O sea, es absurdo todas las excusas boludas que dieron. También hicieron aparecer una mujer con los relojes de unos cuantos pilotos, cadetes. Una mujer nativa, como si fuera nosotros diríamos una india, ¿viste? Pero una mujer nativa con los brazos llenos de relojes, así los tenía. Y eso lo preparó Hoover, del FBI, porque el FBI sabe lo que pasó, porque esto fue un problema de la CIA, y es lo que vamos a explicar ahora. Todo lo que se lea, todo lo que se diga es todo mentira. Todo esto hay que retrotraerse a la crisis de los misiles.
En el año 62 hubo una crisis de los misiles, se llamó crisis de los misiles. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos descubrieron mediante aviones espías, los famosos U-2, que salían de Panamá, cruzaban y hacían espionaje sobre la isla de Cuba. Y ahí descubrieron las bases para colocar plataformas de misiles. Si ven el radio de acción de los misiles que colocaron en Cuba, fíjense, los misiles desde Cuba podían bombardear Nueva York, Washington, cualquier ciudad de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tocó la alarma y eso hizo que se pusieran en conflicto con Rusia. Lo que pasa es que lo que nunca contaron los yanquis, que los norteamericanos se dieron cuenta de que habían pasado eso porque los rusos se habían dado cuenta antes que en Turquía, la Turquía no europea, la Turquía asiática, en una región bien al oriente, los norteamericanos en Turquía colocaron misiles que podían destruir Moscú, Minsk, Smolensk y Kiev. Entonces los rusos diciendo, no nos toman de boludo. Fueron y le pusieron en Cuba los mismos misiles. Y ahí fueron los norteamericanos que dijeron, no, como diciendo, yo puedo colocar, vos no. La mentalidad de los yanquis siempre ha sido así. Bueno, el tema es que les voy a mostrar este mapa de la isla. Esta es la isla de Cuba. Acá están los lanzadores de misiles rusos. Acá está Estados Unidos, ¿no? Y acá está la base de Guantánamo. Es un pedazo de Cuba que se quedaron los yanquis después de que se la afanaron a España. Y acá, en esta flechita, está donde estaban divisiones del ejército ruso, esperando, si se armaba un quilombo, atacar Guantánamo. Porque se estaban por cagar a tiro, en serio. Fueron 13 días o 14 días que conmovieron al mundo porque estuvieron a bordo a punto de tocar el botón nuclear. Entonces, se desinfló todo. Los norteamericanos sacaron los cohetes de las bases turcas y los rusos sacaron los cohetes de las bases cubanas. Pero las plataformas quedaron. Entonces, en la misma época de Kennedy, los norteamericanos idearon un tema para terminar con todo, que fue la invasión a Bahía de Cochinos. La invasión de Bahía de Cochinos ocurrió en el año 61. Para intentar crear una cabeza de playa, esto es anterior a la crisis de los misiles. Y la zona donde los tipos iban a colocar es acá. Esto es Bahía de Cochinos. Bueno, se dan cuenta el quilombo que era Cuba en ese momento. Bueno, la invasión de Bahía de Cochinos fracasó porque Kennedy se cagó en las patas y empezó a reducir la cantidad de elementos que le enviaba. Por ejemplo, de la cantidad de aviones que le envió, 18, no, 6 nada más. Pero no. La cantidad de barcos de guerra sacó a todos. Dejaron dos buques de carga donde transportaban los cubanos que iban a combatir. La reducción de ayuda, la reducción de elementos hizo que la invasión de Bahía de Cochinos fracasara. Terminaron con 100 y pico revolucionarios muertos y la reducción, fundamentalmente la reducción de medios con que Estados Unidos lo dejó solo a los cubanos, hizo que los cubanos, nosotros hicimos un video donde mostramos cómo mataron a Kennedy. ¿Te acuerdas la mujer esa parada ahí? Bueno, esto le costó la vida a Kennedy, después le costó la vida al hermano de Kennedy. Entonces tomó el poder Lyndon Johnson. ¿Se acuerda de Lyndon Johnson? El famoso boludo que yo hablé del caso de James Manfield. Bueno, Lyndon Johnson le dijo a la CIA, sigamos con este operativo, pero en vez de hacerlo de donde lo hicimos, vamos a hacerlo todo desde Panamá. Entonces Panamá, en el año 65, cuando estaba esta situación todavía caliente, porque era la plena Guerra Fría, era un polvorín clandestino preparado para hacer una nueva invasión de Cuba.
Johnson quería hacer esa nueva invasión de Cuba. Estaba esperando algún quilombo que hiciera Rusia para que atacar. Ese quilombo podría ser un levantamiento como ocurrió en Polonia o en Checoslovaquia. Acuérdense que en Checoslovaquia ocurrió la primavera de Praga en el 68. Bueno, todo eso ellos lo estaban esperando antes para que cuando ocurriera eso, Estados Unidos iba a hacer una nueva invasión de Cuba. En medio de ese quilombo aparece el TC-48. Aterrizando, como dije antes, estaba en la desesperación, motor quemado, otro parado a 500 metros de altura, me imagino con una desesperación del piloto, aterriza en un campo de estos tipos, de estos anticastristas que estaban en Panamá, que no era la base que ellos buscaban. Lo encontraron en ese lugar y mandaron el avión para aterrizar. Pero el avión tenía la bandera argentina. ¿Qué pasa? La bandera argentina también se puede confundir con la bandera nicaragüense. Hay 2 o 3 países ahí que tienen la bandera argentina. Se debe a que en la famosa campaña de Corso, ¿no? ¿Se acordás de la campaña de Corso, famosa de este piloto, el marino argentino? Iba mostrando la bandera argentina en la época de la guerra con España, que nosotros hicimos la independencia. Entonces, los contrarrevolucionarios y la CIA pensaron que era un avión cubano camuflado con los colores de Nicaragua que intentaba aterrizar en la base que ellos tenían en Panamá. Desde esa base iban a hacer esa invasión que estaban esperando que sucediera algún hecho como conté antes, la primavera de Praga y todo eso. El avión terminó incendiándose y los pocos tipos que salieron del avión fueron ametrallados. Fueron ametrallados por la gente de la CIA y por los contrarrevolucionarios cubanos. Y si a mí no me lo creen, mi fuente de información fue Alfredo Marinas Lafuente, ingeniero naval cubano que formó parte de esos equipos. Y aparte fue ayudante mío en una base de la OTAN cuando yo hablé del tema del Atlantic Conveyor, de la Guerra de Malvinas. Pero si no, el actual secretario de Estado, Rubio, familia de él estuvo ahí. Y si no, el actual embajador de Estados Unidos en la Argentina, Lamela, que yo lo llamo Salemal, ¿cómo te vas a llamar Lamela? Salemal, tiene familia que están con estos antecedentes. O sea, por eso nunca dejaron buscar en Panamá. Siempre los decían, vayan a buscar en Costa Rica, busquen en el mar, pero nunca en Panamá. Porque esa situación de esos campamentos siempre siguió viva y la CIA no quería para nada que se mostrara, porque habían dado orden que se mantuviera en alto secreto. Esas órdenes vienen de la época de Kennedy y de Johnson. Recién cuando aparece Nixon es que se empieza a enfriar un poco la cosa, la Guerra Fría queda más, pero a normalizar la cosa y se empiezan a hacer relaciones con China y normalizar la situación mundial. Pero todo eso se tiene que mantener oculto. Lo triste de todo esto es que el ejército argentino, la Fuerza Aérea Argentina, colaboró en la mentira. Es jodido, ¿no? Hay que decirle a una madre que busca a su hijo, o una esposa, no, eran madres, madre que buscaba a sus hijos, decirle y continuamente mentirle, mostrarle chalecos diciendo que eran y no eran de la prefectura, o esta mina con los relojes. ¿Por qué esta mina que yo hablé de lo que apareció con los relojes? Esa mina fue preparada por el FBI. La gente de Hoover la pusieron con todos los relojes, porque los relojes se los sacaron a los cadáveres de los tripulantes del TC-48. Y aparece esta india con tantos relojes en el brazo. Y diciendo que estaban en una isla o en una selva dentro de Costa Rica, pero nunca diciendo que estaban en Panamá. Bueno, quiero mostrarle esto, Rodolfo Galimberti. Rodolfo Galimberti, un montonero amigo del Babio Checopar. Hay que tener amigos, ¿cómo es? Bueno, un asesino, un hijo de puta, una mierda. Este tipo, en sus contactos que tuvo en Centroamérica y México, tuvo conocimiento de esta situación y siempre la mantuvo oculta. Yo tuve una reunión con él en un restaurante que se llama Le Coq Doré, que queda en Avenida Libertador y Victoria, en Victoria,
donde está la calle Vito Dumas. Te ubicás, Libertador en Victoria, la calle Vito Dumas, te metés para el fondo y ahí está este restaurante, no sé si estará abierto. Y donde él me dijo que iba a hacer un libro donde relatando de todas las cagadas, porque ella había hecho un reportaje con Daniel Haddad donde decía que los montoneros hicieron más cagada que los militares. Entonces él quería incluir el tema este del TC-48. Yo me quedé sorprendido. Y él me dijo que él sabía todo lo que había ocurrido y que lo habían ocultado los militares. Pero es increíble esto. Bueno, él se disponía a hacer el libro cuando fue internado en una clínica creo que en San Isidro. Acá está, en el Sanatorio San Lucas de San Isidro fue internado. Y estuvo ahí metido unos cuantos días y de repente, hay que aclarar que fue internado en el San Lucas con otro nombre, no con el de Galimberti. Fue internado con otro nombre. Y de repente apareció muerto. ¿Quién lo mandó matar? Camilión. ¿Se acuerdan de Camilión? Oscar Camilión. Lo mandó matar. Tiempo después a Camilión lo mataron igual. En el sanatorio, acá en la calle Porredón, el Swiss Medical, alguna cosa así. Bueno, esa es la triste historia de los tripulantes del TC-48. Yo dije mi fuente de información y simplemente les digo, vayan a hablar con el señor Rubio, secretario de Estado. Ahora somos amigos con Estados Unidos. O si no, el embajador argentino, el embajador de Estados Unidos acá, Peter Salemal, que pertenece a ese grupo de contrarrevolucionarios que incentivaron la invasión a Cuba. Ellos no tienen nada que ver, pero los padres de ellos pueden haber estado metidos, o los tíos de ellos, en este tema.